Y para hablar de esta diferencia, para visibilizar que tenemos que hablarlo, que no hay que andar callada por nuestros problemas, por nuestras necesidades, que podemos decirlo, hablarlo. Y, por supuesto, tenemos derecho a ser tratadas. Está con nosotras la matrona Beatriz Parrado Soto. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y dar altavoz, ¿no?, a las mujeres, ¿no?, en todas sus fases y en todas sus etapas, que en eso consiste nuestro trabajo, ¿no?, en verlas, en estar con ellas, en trabajar con todas sus etapas, en todas sus etapas de la vida, desde que son unas niñas hasta la vejez. Estamos con las mujeres y con su familia. Porque las matronas, que es otra es otra consecuencia de este patriarcado hegemónico, la matrona parecía que solo se podía ocupar de cuando va a llegar un bebé, bueno, y además que estaba como en segundo plano y que solo se ocupaba de eso para eso, y bueno, que se hacía otra cosa ya de bruja para arriba en una época, que las matronas también pueden hablar mucho de eso, de visibilizar. Exacto. Nosotras históricamente hemos sido sabias, ¿no?, en la sociedad y hemos acompañado a la mujer. Lo que pasa es que es verdad que ha habido muchas épocas en las que se nos ha visto solo como la matrona para el parto o para el embarazo. Y no es así. Nosotras acompañamos a la mujer, como digo, en todas las etapas de su vida. Y todas las etapas quieren decir no solamente el embarazo y el parto. Por supuesto, la niñez, en la adolescencia, viendo muchísimos aspectos de la vida de la mujer, entre ellos la sexualidad, por supuesto, la planificación, el control de ITS, la menopausia, el suelo pélvico y un largo etcétera. Ya os digo, desde la infancia hasta la vejez. ¿Qué pasa? Que es verdad que en los años 50, 60, 70, 80, la matrona es verdad que era una figura que estaba casi siempre en paritorio. Los centros de salud, cuando ya empezaron atención primaria a establecerse, ¿no?, como una red de atención primaria, empezó la figura de la matrona, que a priori llevaba el tema de la planificación familiar, el embarazo y el posparto, la lactancia, y claro, es que como estamos atendiendo a las mujeres en muchos aspectos, tenemos que seguir haciendo dando servicio a todas sus necesidades. Entre ellas está la menopausia, la sexualidad, el climaterio, el suelo pélvico, los problemas ginecológicos, siempre visto desde la parte fisiológica, ¿vale? La parte patológica nosotros la identificamos, pero la derivamos al especialista en concreto. Y ahora, pues, es verdad que somos más personal, todavía queda mucho, estamos en comparación con otras comunidades autónomas aquí en Andalucía un poco por debajo, pero sí que es verdad que estamos ampliando nuestros servicios gracias a que la sociedad nos reclama y nos necesita. Y entonces vemos otros aspectos que no solamente es el embarazo. Es verdad que la gran parte es embarazo, parto, posparto, lactancia. Esto en atención primaria, y en los paritorios seguimos trabajando todos los aspectos relacionados con la gestación. Pero es verdad que tenemos un poco más de espacio para trabajar todos los aspectos en los que sí estamos formadas, aunque la sociedad no lo sepa, ahora lo está empezando a... Lo estamos empezando. Sí, sí, sí. Bueno, para eso estamos nosotros. Bueno, entre otras cosas, oiga, porque la mujer, como yo decía anteriormente, se está dando cuenta de que me está pasando algo. La adolescencia es cierto que es como más conocida esa época porque, bueno, también porque como lo viven los hombres al mismo tiempo, bueno, pues ahí sí, y los cambios son bastante evidentes. O sea, que no se pueden callar. Pero hay otra etapa que quizás es más desconocida porque llega a la mujer en una época en la que quizás no quiere o no ha querido tener problemas o cree que había que callarlo durante mucho tiempo, muchos prejuicios sobre histeria, la edad, en fin. Pero llega el climaterio. Vamos a empezar, y ya lo hablamos con otra compañera suya, pero es que el climaterio es una etapa como la adolescencia, que no la conocemos.
Es un cambio, es o sea, el climaterio, como tú bien dices, es una etapa muy larga. Nos gusta hablar de climaterio más que de menopausia, porque la menopausia es una fecha. O sea, el día tal se terminó la regla y ya pues no vuelve a venir la menstruación. Igual que la menarquia, que es la primera regla que aparece. Entonces, lo que es alrededor de esa fecha hay una etapa, que es el climaterio. Y es verdad que no se le ha dado tanta visibilidad y en los últimos años se está hablando afortunadamente mucho de climaterio, menopausia, perimenopausia, como le queramos llamar, ¿vale? Porque es verdad que coloquialmente se conoce como menopausia. Pero toda esa etapa, pues ahora se está dando mucha visibilidad y además a mí me gusta mucho la palabra que utilizan japoneses, que es konenki, que es renovación. O sea, es una fase de renovación, viendo desde ese punto de vista que, bueno, históricamente, como tú has dicho, ha sido una palabra tabú, ha sido una fase en la que las mujeres teníamos que esconder nuestros síntomas y ahora pues se le está dando visibilidad y se está fomentando el que haya una visión positiva de la perimenopausia, del climaterio. Entonces, dentro de esta fase, por supuesto, se debe de hablar de sexualidad. Y, de hecho, muchas mujeres se redescubren o vuelven a conectar con la sexualidad o inician la sexualidad desde otro punto de vista, porque si le vemos ese punto de renovación, pues ya a lo mejor tenemos otra visión, ¿vale?, de la sexualidad en la menopausia. Y bueno, la sexualidad siempre ha existido, o sea, desde que nacemos, desde la barriga cuando estamos en la barriga, el bebé se toca, se explora, contacta con él mismo y a lo largo de nuestra vida va a seguir existiendo. Entonces la menopausia no es una fase en la que la sexualidad va a desaparecer, va a continuar o va a renovarse o va a cambiar, también un poco depende del punto de vista que nosotros le demos, de si nosotros como sanitarios también ayudamos a esa mujer a encontrarse a sí misma, en fin, que bueno, tenemos mucho trabajo en esta etapa. Claro, porque además estamos hablando de una etapa que puede llevar 30, 40 años y además que es activa sexualmente. Estamos hablando a partir de los 45, entre 40 y 45. Es decir, es una época muy importante y sobre todo, bueno, de la mujer en sí, del conocimiento y de la sexualidad. ¿Cuáles son las principales consultas que realizan las mujeres o que preguntan o qué dificultades encuentran en esta etapa para la sexualidad? Generalmente, bueno, te hablan de muchísimos síntomas que aparecen en esta etapa y, bueno, la falta de deseo sexual puede ser una de ellas. También el síndrome genitourinario de la menopausia, que este término suena así un poco raro, pero que coloquialmente se conoce como sequedad vaginal, atrofia, ¿vale? Esos son los síntomas, pero se engloban en el síndrome genitourinario de la menopausia. Y luego, aparte, los síntomas de la menopausia típicos como los sofocos y el insomnio también van a afectar en su vida sexual, ¿vale? Pero sí es verdad que el síndrome genitourinario de la menopausia es un aspecto que influye muchísimo porque la sequedad, la atrofia puede generar dolor y malestar. Entonces, para eso pues hay tratamientos no farmacológicos, tratamientos farmacológicos y por ahí orientamos en la consulta. Hay que individualizar también cada caso y ver un poco qué situación es la que hay, qué síntomas son los que hay y un poco explorar también pues si tiene alguna patología previa, si hay alguna situación social complicada. Entonces son aspectos que hay que individualizarlo y ver cada detalle. Entonces con toda la información que recogemos de la señora le damos un tratamiento. Uno de los síntomas más frecuentes es la sequedad y para eso hay muchísimos tratamientos. En la consulta de verdad es que las mujeres se suelen ir muy contentas porque las orientamos un poquito a que con mínimo tratamiento, mínima intervención, encuentran algo de solución. Claro, porque hay mujeres y sobre todo cuando estamos hablando de esos 50 años y demás, que bueno, ahora ya ha cambiado todo mucho, pero hace unos años una mujer de 50 años creía que había terminado ya su vida social, por supuesto, pero que había terminado mucho. Está cambiando todo y en ello
también está, que cambia también la concepción de la sexualidad. La vida sexual no termina a los 40, a los 50, ni a los 60. Como he dicho, desde que nacemos, incluso antes en la barriga, hasta nuestra muerte. O sea, la sexualidad forma parte de toda nuestra vida. Es verdad que depende de cómo lo veamos. O sea, si pensamos que la sexualidad es la penetración, por supuesto, puede haber un cambio o un momento en el que termine, ¿no? Por el deseo de la mujer o por la circunstancia que sea. Porque la sexualidad no es eso, la sexualidad es mucho más. Es una caricia, es un susurro, es que la piel es nuestro órgano sensitivo más amplio, es la autoexploración, son muchos aspectos, ¿vale? Entonces, no termina, por supuesto, se puede incluso renovar, y lo que sí les recomendamos también a las mujeres es que es muy importante el autoconocimiento, ¿vale? El que se miren, el que se toquen, el cerebro. Hay un libro que lo he traído hoy que me gusta bastante, que se lo recomiendo desde los niños, incluso hasta los adolescentes y las personas mayores, a todas las edades. Son libros que hoy en día podemos encontrar en cualquier sitio y que hablan de que nuestros genitales o nuestras zonas erógenas están borradas por el cerebro. Es decir, que no la hemos olvidado, ¿no? Así como la cara la identificamos y podemos pensar cómo son nuestros ojos, cómo es nuestra nariz, nuestra boca, nuestros genitales no los conocemos, entonces ni los hemos mirado ni los hemos pensado. Entonces la idea es volver a dibujarlos en nuestra mente, en nuestro cerebro, y conocerlos. ¿Para qué? Pues para saber pues, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no, qué es lo que puede hacerme sentir mal, qué es lo que me puede hacer sentir bien, ¿vale? Entonces, desde ese trabajo de autoconocimiento es muy importante para todo tipo de, o sea, para todas las mujeres en todas las edades, pero es verdad que nos estamos encontrando con mujeres en edades de 40, 50 años, en las que este trabajo es bastante interesante. Se hacen talleres grupales, incluso de manera individual, y es bastante interesante porque te encuentras con mujeres que no han dibujado sus genitales o no han reconocido cómo son, o no se la han visto nunca, o no han tenido ninguna vez contacto, o no han tenido orgasmo, o no han tenido placer, no han sentido placer. Y comprenden que el dolor es algo normal cuando no lo es, ¿vale? Entonces, hay veces que nunca es tarde para aprender nuevas cosas y que la menopausia es una edad magnífica para reencontrarse con su sexualidad. De cambio, de renovación, ¿no? Otra época, y nos vamos a la primera etapa de la sexualidad, podríamos decir, de la sexualidad activa, bueno, de la vida activa sexual, la adolescencia. Aquí están viendo todos los... Ayer hablamos con una pediatra que en otras ocasiones, ayer fue por el sarampión, pero en otras ocasiones nos ha hablado del problema que existe con la sexualidad, con los jóvenes y el consumo de pornografía. Las matronas también están viendo eso en sus casos. Exactamente, estamos viéndolo tanto nosotras como la enfermera escolar que acude también a los centros. Nosotros a veces acompañamos también a los enfermeros escolares, a los enfermeros de comunitaria, o sea que desde atención primaria, ya sea la figura que sea, estamos dando cuenta de esta situación. El otro día hablaba con la enfermera escolar y me comentaba, es que hay que cambiar el enfoque. Es verdad que antes teníamos el enfoque sobre las ITS, infecciones de transmisión sexual, sobre la prevención, sobre el preservativo, y ahora el enfoque puede ser otro. Puede ser la autoestima, el consentimiento, el autoconocimiento y el consentimiento. El consentimiento lo repito y lo repito porque es que es verdad que el consentimiento está diluido o está modificado por culpa de la pornografía. Sí. Mira, os traigo datos porque estuvimos en octubre en el Congreso Nacional de Matronas, tuve la suerte de acudir, y bueno, pues una de las ponencias, varias ponencias, se trató pues de este tema que es de actualidad y que es de importancia, ¿no? Entonces sí es cierto que el 30% de los adolescentes tiene como única fuente de información el porno. O sea, no tiene otra fuente de información, ni sus padres, ni en cole, ni instituto. La única fuente de información es el porno. Que la pornografía se ha convertido en educadora sexual en la juventud, que nuestras criaturas empiezan a ver porno a los 8 años.
y una gran parte de la población, ¿vale? Cerca de un 90% podría empezar a partir de los 8 a los 11 años. Que el 90% del porno mainstream contiene actos de violencia física y verbal, y que hacia la mujer sobre todo. Claro. Entonces, asfixia, golpes, degradación, conducta que se ven como algo normal y excitante, porque si encima el consentimiento además está distorsionado, ya que si la chica dice no, pero además demuestra placer con ese no, es como que ese no está desvirtuado, no sé si me explico. Sí. O sea, súper interesantes las reflexiones que se llegaron allí, porque bueno, hay expectativas irreales y dañinas, los chicos aprenden un rol que es agresivo y dominante, y las chicas internalizan el rol de soportar, de ser, de agradar y de someterse, ¿vale? ¿Esto qué pasa? Que a la hora de que haya una verdadera agresión sexual, las chicas ¿No la pueden... identifican? Exactamente, pueden que piensen que es una cosa suya, o, porque como es algo normal sentir dolor o hacer daño, pues si yo denuncio esto, que esto es algo normal, la que estoy loca soy yo. Entonces, el porno es una ficción, es irreal, es una película y no tiene nada que ver con la sexualidad. Y para ello lo que recomendamos es el autoconocimiento desde pequeñitos, que los niños y las niñas conozcan su cuerpo y que tengan su cuerpo como un tesoro. Mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mi reino, es mi tesoro. Lo dicho, libros como por ejemplo Tu cuerpo mola, yo no tengo nada que ver con la editorial, pero Tu cuerpo mola, El semen mola, La regla mola, para que se conozcan desde pequeñitos. Y luego pues también hay libros del consentimiento, Tu cuerpo es tuyo, hay un montón de literatura. Y por supuesto lo que pedimos a los padres es que si ellos pues no saben qué decir, regalen el contenido, libros por ejemplo, que ya quitemos de hacia un lado cosas que como vídeos, como TikTok y como cosas que estamos aprendiendo de redes sociales que no tienen evidencia científica para nada, y que además los padres puedan mostrarse ahí presentes, que les lancen pequeñas píldoras informativas a los chicos, a los adolescentes, que es verdad que muchas veces cuesta tener una relación de conversación con ellos, pero que el sentir, ellos al sentir que los padres estamos presentes o que podemos derivarlos a alguna consulta o darle algún tipo de referencia científicamente demostrada, pues ya los chicos pueden decir, oye, que mi padre está ahí o que mi madre está ahí o que me puede asesorar en cierto momento. O sea, la comunicación con los padres es súper importante, el visibilizar la sexualidad como algo natural y normal, y desde pequeños deberíamos de darle esa información a nuestros hijos. Claro, porque la comunicación sería la base de estas relaciones con la familia, pero que luego se ven trasladadas a esas relaciones luego afectivo-sexual. Vamos a movernos en nuestro mundo. La comunicación es fundamental si ya desde pequeños y pequeñas la tratamos, en todas las áreas, pero si estamos hablando de nuestro cuerpo más. Exacto. Lo que estamos hablando es súper importante que estemos a disposición de lo que ellos quieran preguntarnos y que tratemos la sexualidad desde pequeños como algo totalmente natural y accesible a cualquier pregunta. Y es verdad que hay veces que algún chico o chica, estamos hablando de edades a lo mejor de adolescentes, ¿no? Yo tengo un adolescente en casa y sé de lo que hablo, que a veces es complicado pues establecer una relación o una conversación, pero que si nos mostramos accesibles a todas sus preguntas, o por lo menos, pues mira, si tú quieres hablar conmigo, voy a hablar pues con algún compañero o compañera. Ellos trabajan muy bien con los iguales, entonces que los talleres que se dan en los institutos, si se difunde estos conocimientos, ellos entre ellos pueden empezar a desmontar mitos. O sea que por eso es importante el trabajo que se hace desde los institutos, desde las escuelas, para que entre ellos, entre iguales, como que le llega más el mensaje.
pero desde casa también estar siempre accesible, y si no quieren directamente hablar con nosotros los padres, pues que tengamos pues la consulta de la matrona, o que se pueda hablar con un psicólogo, con alguien que sea un experto, donde pueden abordar las preguntas que tengan. Y ahí están las matronas y los matrones, referentes de toda la vida reproductiva de la mujer, y pueden estar, por supuesto, están disponibles en cada centro de salud, no solo en los partos, los paritorios. Beatriz, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por el trabajo que realizáis, y bueno, nos alegramos que poco a poco no solo pues esa atención para la parte de la gestación y el posparto, sino también se puedan hablar de muchos más temas con nuestras matronas. Muchas gracias. Yo quería agradeceros nuevamente por ser altavoz, al Colegio de Enfermería, porque bueno, nos forma, nos cuida, nos da nuestro sitio siempre, y a todos los compañeros, matronas y matronos, o matrones, que trabajan y trabajamos de corazón, con empatía, con entusiasmo, siempre por las mujeres y sus familias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros seguimos hablando de actualidad, y vamos a hablar de reivindicaciones, porque el colegio UPACE, como otro colegio y centros escolares, han tenido ciertos problemas con el modelo de baremación de las subvenciones desde la Junta de Andalucía. Bueno, vamos a entender y vamos a coger sus reivindicaciones. En unos minutos seguimos hablando de actualidad.